qué bonito se adora. Cuando uno adora a Dios se nos ensancha el corazón, a la vez se nos hace chiquitico. Se nos ensancha, ¿por qué? Porque es un espacio en el que entra Dios de una forma increíble y se nos hace chiquitico porque Dios nos lo reduce a lo que nosotros somos, sus hijos, amados. Amén. Vámonos directamente a la Biblia. Vamos con Efesios capítulo 2. Vamos a leer bastante hoy. No vamos a utilizar tantos pasajes de tantos lugares de la Biblia, pero sí vamos a utilizar, los pasajes que utilicemos van a ser varios en sí. Es decir, por ejemplo, vamos a empezar no con uno o dos versículos en Efesios capítulo 2, sino vamos a leer del versículo 1 hasta el número 6. Y así también, después más adelante nos vamos a mudar a San Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 4 del 1 así, bueno, no vamos a leer desde el 1, voy a tratar de acortar los textos, los versículos para ganar tiempo y leer lo más importante. Voy a más bien a darle el contexto de lo que leemos para adelantar y que haya un entendimiento más amplio. Pero empezamos con Efesios capítulo 2. El título de lo que vamos a hablar hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Vamos a desarrollar ese título con la Biblia. Vamos a hablar también de historia bíblica, de historia de la iglesia también, un poquito para que tengamos entendimiento de cómo llegamos hasta acá. Voy a tratar de resumir lo más posible, porque si no podemos pasar en solamente la historia de la iglesia, podemos tomar hasta 6 horas. Y voy a tratar de resumirle y darle lo más importante. Entonces, Efesios 2, 1 al 6 lo tenemos, ¿verdad? Amén. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Vamos a ver qué dice en Efesios, Pablo a los Efesios, en el versículo 1 al 6, capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, escuche el término que utiliza, anduvisteis. Ese es un término pasado. No dice en los cuales andas o en los que vas a andar, sino en los que anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Mire, vamos a hacer un poquito una pausa, y esto no estaba en los planes ni en el bosquejo. En el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa eso? Que todo aquel que no tenga el espíritu de Cristo, es decir, que todo aquel que no sea de Cristo, que no sea salvo, que no sea nacido de nuevo, opera bajo un espíritu diferente. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios añada bendición a su palabra. En algún momento de nuestras vidas, o no sea nosotros que nos las hayamos hecho, o la hayamos escuchado de alguien cercano, o en la congregación, o donde sea, este tipo de preguntas.
¿por qué hay tantas iglesias? Tantas iglesias. ¿Por qué hay tantas diferencias de opiniones? ¿Por qué hay muchos diferentes tipos de cristianos? ¿Por qué hay tantas congregaciones de diferentes nombres y de diferentes creencias en un mismo cristianismo? Y una de esas preguntas que también es bien importante, que mucha gente, e incluso creo que nosotros mismos en algún momento nos la llegamos a hacer, fue: y de todas esas iglesias, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cierto? Entonces, hoy vamos a respondernos con la Biblia y a través también de la historia, porque todo lo que vamos a hablar acá está registrado en la historia. Usted puede buscarlo. Esa información está abierta al público. Y hoy vamos a ver si nos alcanza el tiempo y nos respondemos esas interrogantes y algunas más. Bien interesante es: ¿por qué tantas iglesias y cuál es la verdadera? Okay. Yo no sé si usted recuerda un pasaje bíblico. Ese se encuentra, no lo busque, ese se encuentra en San Juan capítulo 4. De repente, pues, si quiere buscarlo, búsquelo, si no, pero se va a acordar en el que Jesús dice que venía que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Cuando salió de Judea y tenía que ir a Galilea. Es decir, voy a poner ejemplos. Jesús está aquí en esta casa, ¿cierto? Pero tenía que pasar hacia la casa de la hermana Rosa. Pero en el medio, que es la calle, estaba Samaria. Normalmente, el contexto histórico, los de Judea, los judíos, no tenían trato en sí con los samaritanos. Ellos, para ir de aquí de Judea a Galilea, o de Galilea a Judea, o viceversa, ellos evitaban pasar por Samaria, que estaba en el centro, y daban toda la vuelta que le tomaba 6 días, por no pasar por donde los samaritanos. 6 días de camino. Entonces, Jesús dice que él salió de Galilea, de Judea, para ir a Galilea, pero que le era necesario pasar por Samaria. Y se encontró en Samaria, llegó a un pozo, al pozo de Jacob, y se encontró allí con la necesidad por la que Dios le había impuesto pasar por Samaria, que era a la que conocemos como la mujer samaritana. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucedió allí? Ellos tuvieron una conversación normal como la que todos tenemos hoy. Pero en ese tiempo, contexto histórico nuevamente, esa conversación no era normal. Porque no era normal que un hombre hablara a solas con una mujer. No era normal que una mujer hable con un hombre sin estar o con su padre o su esposo. Por eso Jesús le hizo una de las tantas preguntas a la mujer: ¿y tu esposo? Dice: no tengo esposo. Bien has respondido, porque 5 has tenido y el que tienes no es tuyo. ¿Y qué le dijo ella? Me parece que eres profeta. ¿Por qué le dijo que le parecía que era profeta? Porque le dijo su vida pasada, su vida actual, sin él conocerla, ni ella conocerlo a él.
Estoy dándole el contexto porque hay un texto en el que quiero llegar y ahí sí vamos a leerlo en San Juan capítulo 4, busque el 19 y el 20. Solamente pase la línea, que yo se la marqué ahí con la línea. Entonces, dentro de toda esa conversación, la mujer samaritana hablaron del agua, que Jesús les pidió que le diera agua del pozo, y que ella le dijo, mira, que no, que como tú siendo judío le pides todo ese texto ya, esa historia no la conocemos. Jesús le dijo, si yo te diera del agua, no te daría más sed. Pero el importante, a donde quiero llegar, es en el verso 19 y el 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. El 20, el importante. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se adoraba. Voy a parar acá para darle más contexto de estos dos textos. ¿Qué le está tratando de decir la mujer samaritana a Jesús en este texto? Le está diciendo, no, lo que pasa es que nosotros en Samaria, ellos tenían su templo. Templo que hace muchos años habían corrompido, adorando dioses de naciones paganas con las que ellos se mezclaron, que era la razón por la que los judíos no se mezclaban con los samaritanos, porque los veían como inmundos por haberse mezclado con pueblos paganos, adorando algunos a Dios, otros a dioses paganos. A la vez, otros muchos adoraban a la vez a los dos dioses. Entonces, los judíos los tenían como paganos, como inmundos a los samaritanos, y tenían su propio templo en Samaria, donde ellos adoraban, que ese templo quedaba en ese monte. Ese era su lugar de adoración. Y la samaritana le está diciendo a Jesús, no, pero es que nosotros tenemos nuestro templo acá, nosotros tenemos nuestra propia religión prácticamente, y ustedes tienen la suya allá en Jerusalén. Entonces la samaritana le dice, entonces, ¿cómo hago? Porque tú eres profeta. Es evidente que tú eres un profeta y ya yo estoy creyendo porque tú eres profeta, me dijiste lo que yo soy, lo que yo era y lo que voy a hacer. Imagino, entonces tengo que creerte porque eso es una señal. Ahora, ¿qué pasa? Lo que yo no sé, entonces ¿dónde tengo que adorar? ¿Si en tu iglesia o en la mía? Y así andamos hoy día, igualito que la samaritana. Hoy día vivimos bajo esos prejuicios que si no es de mi iglesia, no es de Dios. Vivimos con el prejuicio de que si no es lo que se predica en mi iglesia, no lo escuche, porque eso es del diablo. Y eso en sí no es nuevo. No es nuevo. Eso viene desde los tiempos del principio, desde cuando empezó la iglesia. Ahora, fíjese que esto se lo estoy dando como una introducción de apertura. El tema de el énfasis que hizo la samaritana a Jesús diciéndole, ven acá, pero ustedes tienen su religión, nosotros tenemos la nuestra. Entonces, ¿con cuál me debo quedar? Y así hay mucha gente hoy día confundida dentro de todo lo que se escucha, dentro de todas las doctrinas que se dan. E imagínense, esto me lleva entonces a darle un poquito de historia de la iglesia. La iglesia, ¿cuándo empezó? En el día de Pentecostés, año 33 después de Cristo, ¿cierto? Los primeros 3 siglos, la iglesia permaneció intacta en la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué?
Porque los discípulos de Jesús que pasaron a ser apóstoles también tuvieron discípulos. Por ejemplo, Juan con Dámaso, ellos, Juan con Clemente, que fue uno de los últimos, fue uno de los discípulos de Juan, el que escribió Apocalipsis. Ellos también escribían cartas a las mismas iglesias a las que le escribieron estos apóstoles, dándole seguimiento y al crecimiento de esas iglesias. Ellos tenían la doctrina que tenían los apóstoles que caminaron con Jesús. Pero luego del tercer siglo, la iglesia se comenzó a corromper porque la iglesia, como estaba en una persecución enorme, tenía un emperador romano, como vio una gran oportunidad de popularizarse, ¿qué hizo? Mezcló la religión de ese tiempo con la política. Politizó la política, la religión. Y se comenzó a corromper el cristianismo. Tanto así que al pasar de los años, un monje alemán que se llamaba Johann Tetzel, escuche eso, que comenzó a vender el perdón de los pecados, lo que nosotros conocemos como la indulgencia católica. La indulgencia. Comenzó a vender el perdón de los pecados. ¿Eso por qué? Porque se levantó un papa, el Papa León X. ¿Cuál papa era? ¿Fue qué día? León X. Ajá. Se levantó el Papa León X, que era hijo o era de familia de prestamistas, era de una familia muy de renombre en Italia. ¿Y qué pasó? Que ellos patrocinaban mucho el arte, la cultura, era hijo de familia prestamista, y ese Papa León X fue el que construyó el Capitolio de Italia. También él reconstruyó él construyó la Capilla Sistina de Italia. Y él también reconstruyó, ese Papa León X, la capilla de Pedro. La reconstruyó ese papa. Y ese mismo papa comenzó a enviar a monjes y sacerdotes a predicar al mundo acerca del purgatorio, que las almas quedaban esperando el perdón de pecado allí en el purgatorio. Y que entre más tú orabas y entre más ofrenda dabas, esa alma salía en menos tiempo del purgatorio. Se comenzó a enseñar eso, en la iglesia, tanto así que se levantó un hombre en 1520, se levantó un hombre llamado Martín Lutero. Pues era un sacerdote cristiano, teólogo. Era doctor en teología y clavó 95 tesis en la puerta del templo. ¿Qué son 95 tesis? Esas 95, dentro de todas, no voy a mencionar las 95 tesis, era que en la Biblia no se encontraba ningún apoyo, no había ningún apoyo bíblico que uno podía pagar por nuestros pecados. ¿Y qué pasó? Como la iglesia, la religión se había politizado, el líder político, el papa de ese entonces, era una figura política de mucho poder. Agarraron y mandaron a buscar a ese sacerdote. A Martín Lutero, para matarlo. Lo mandaron, le dijeron, retráctate o te matamos. Y él dice, ¿qué le dijo Martín Lutero al Papa y al gobierno romano? Le dijo, si ustedes me demuestran con la Biblia que lo que yo estoy diciendo no es así, yo me retracto. Si no, córtenme la cabeza. Eso le dijo Martín Lutero. Escuche bien. Y lo comenzaron a buscar para matarlo.
Y el príncipe, un príncipe de Alemania, lo agarró y se lo llevó a Alemania. Por 9 meses a esconderlo del gobierno, del gobierno religioso político de Italia. Y en 9 meses ese hombre tradujo la Biblia del latín al alemán. Estoy hablando de Martín Lutero, que hizo muchas cosas buenas, pero también hizo cosas malas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Eso causó mayor furor e indignación en Italia. Porque en ese entonces, no es como ahora, que sí habían escrituras, pero estaban en trozos, estaban seccionadas. La primera Biblia fue impresa en la imprenta de Gutenberg en 1455. No había Biblia todavía en el tiempo de los apóstoles, no había Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Esto eran rollos y no todo el mundo lo tenía porque eran muy costosos. Pergaminos, eran pergaminos. Eran muy costosos. Entonces, ¿qué sucede? Que a raíz de que la iglesia se había corrompido y se había prácticamente politizado o mezclado con la política, se levantaron este movimiento que se conoció como los protestantes, que encabezado por Martín Lutero. Y de allí nacieron los protestantes, 1520. De allí empezó la sectarización o la sección. Se comenzaron a seccionar diferentes tipos de denominaciones. Por ejemplo, un hombre llamado John Wesley llegó de Inglaterra a Estados Unidos y empezó a enseñar la palabra de Dios. La empezó a enseñar en grupos, diferentes grupos, y que era eso, John Wesley y su grupo eran muy metodistas, enseñando la escritura. Y cómo le apodaron a ese grupo que vino de Inglaterra, que enseñaba la escritura de una forma metódica, le llamaron los metodistas. Y ahí empezó lo que es la denominación metodista hasta el día de hoy. ¿Cuándo pasó eso? Estamos hablando de 1632. Empezaron los metodistas. Luego de ellos, ¿quiénes vinieron? Los bautistas, que también venían de Inglaterra y llegaron a Estados Unidos huyendo a la persecución que tenían. ¿Por qué? Porque ellos se habían levantado en contra de la corrupción de la Iglesia Católica. Y no solamente eso, se habían levantado en contra de el bautismo de bebés. Porque la Biblia no registra, dice, las Escrituras no registran ningún caso de un bautismo de bebés. ¿Por qué ustedes bautizan bebés? Pero era un negocio que tenía, porque cuando los bautizaban no era gratis. Y los bautistas se levantaron, se levantaron contra ese movimiento y comenzaron ellos a bautizar, pero personas adultas. Y todo ¿por qué sucedió? Por una mala interpretación de la Biblia. Porque los católicos decían, un sacerdote dijo, pero si la Biblia dice que nosotros nacemos en pecado, ¿por qué no bautizar bebé? Porque si mi hijo se muere siendo bebé, se va para el infierno. Una mala interpretación. Comenzaron a bautizar bebés. Y vinieron los bautistas, no, la Biblia no enseña así. Y comenzaron a enseñar el bautismo y de ahí se quedaron con el apodo de bautistas, 1926. Ahí nació la denominación bautista. Y después de los bautistas, los presbiterianos. ¿Quién eran los presbiterianos? Yo creo que todavía hoy existen presbiterianos. Los presbiterianos eran aquellos cristianos que salieron, de Suiza. Salieron de Suiza. Ese movimiento era aquellos que creían
que la iglesia se formaba estructuralmente de arriba hacia abajo, es decir, que primero se tenían que nombrar líderes y ancianos, y los ancianos tenían que ser literalmente ancianos, y su forma de gobierno era de presbíteros. La palabra presbíteros es ancianos. Entonces, ¿qué sucede? De allí se quedaron ellos con eso de presbiterianos. Después salieron los pentecostales, 1903. No, pero ese es otro grupo que voy a después a mencionar. Es que quiero ponerle un orden. Después salieron los pentecostales en la calle Azusa, en Estados Unidos, en California. Cuando el evento ese. Los pentecostales en 1903, que comenzaron con la idea, y comenzaron primero a desarrollar, a levantar el don de lengua que la iglesia había dejado de practicar hace siglos. Ellos nuevamente lo trajeron a colación y comenzaron a practicar y a predicar que tenían que experimentar un nuevo Pentecostés. Y comenzaban a predicar, y bueno, se caracterizan más por las emociones. Los pentecostales no, se caracterizan más por las emociones, y mueve, y grita, y salta, y ven, y esto y lo otro, pero son muy pocos estudios bíblicos. Son muy dados a no estudiar tanto la Biblia. Entonces, allí comenzó ese movimiento pentecostal, 1903. Ahora, mencioné cuántas denominaciones son las más grandes, 4, ¿cierto? Ay, yo me puedo quedar mencionando un montón más. Pero, ¿por qué menciono estas 4? Porque estas 4 tienen algo en común. Las 4 tienen en común que todas creen que no se predica denominación, que no se predica doctrinas o instituidas por X sector de X iglesia, sino se predica a Cristo, que Cristo salva. De hecho, en el primer concilio que se hizo después de la Reforma, un poquito más de historia, se establecieron las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Las 5 solas son las reglas por las que se rige una iglesia cristiana. Voy para allá. ¿Qué significa eso? Que las iglesias que se consideran cristianas que deben cumplir con esas 5 características. ¿Cuáles son esas 5 características? Esas 5 características son: solo Cristo salva. Nada de un intercesor, de que no, solo Cristo salva. La otra, solo escrituras. Nada de la Biblia más. No, esa o más no. Solo la Biblia, solo escritura. ¿Cuál era la otra? Solo gracia. O sea, ¿qué es decir? Que solo somos salvos por la gracia de Dios. No porque yo pague, no porque yo haga, no porque deje de hacer, no por obra, para que nadie se gloríe, dice la escritura. ¿Cierto? Entonces, la otra era solo fe. ¿Qué significaba solo fe? Solo fe es que solo se cree en Dios, y por la fe es el móvil que llegamos a la salvación. Creyendo solo por creer, no haciendo más nada. Y la quinta sola, y yo considero que es la más importante, que solo la gloria es para Dios. Que solo porque acuérdense que atribuían a Dios, más San John el otro, más el San el otro, más y un montón de gente que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que establecieron las 5 solas. Entonces, este grupo, cuatro denominaciones que yo mencioné, se rigen bajo ese parámetro. ¿Estamos? Vamos, me estoy entendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Una vez se le menciono estos 4 grupos. ¿Por qué? Porque se levantaron también a través del tiempo
otro tipo de denominaciones sectarias. Y escuche bien lo que digo, sectas. Cuando no, a los otros, a los presbiterianos, a los pentecostales, a los bautistas, no le dije sectas. Son hermanos. Porque todo aquel que cree que solo Cristo salva, que solo la gracia de Dios, que solo las escrituras, que solo fe y que solo la gloria es de Dios, somos hermanos. Si usted cree eso, somos hermanos. Podemos tener algún concepto diferente. Somos hermanos. Sin embargo, luego se levantaron de diferentes grupos sectarios como los testigos de Jehová. Cerca también de por ahí mismo, cuando se levantaron los pentecostales, se levantaron los testigos de Jehová, aunque ellos se habían levantado antes, en 1886, pero se cayó, no duraron. Pero en 1916 se volvieron a levantar con más fuerza, con un líder diferente, que salió de la iglesia metodista. Pero ¿cómo salió? No salió por la puerta grande, salió por la puerta de atrás. Esos son los mismos mormones. ¿Qué hizo este? Comenzó a meterse y embarazar a diferentes hermanos y le expulsaron de la congregación. Y al expulsarlo de la congregación, él no se arrepintió, obviamente, se fue y creó su propio movimiento. ¿Y qué pasó? Dentro del concepto de ellos es que ellos creen que son la restauración de la iglesia verdadera. O sea, nosotros solamente somos la única iglesia. Nadie más tiene la verdad. Somos nosotros, dicen los testigos de Jehová. Los otros que piensan igual, que son un grupo sectario, son los adventistas. Que también ellos piensan que son la única iglesia verdadera. Que todo el que está fuera del testigo de Jehová, fuera de los adventistas, esos son hijos del diablo. Nadie que piense diferente a ellos es hermano. Todos son hijos del diablo. Esas son sectas. Toda aquella iglesia que te dice no te vayas para otra iglesia o no escuches a otros pastores, no escuches a otros predicadores, son sectas. Que no quieren que usted escuche otra cosa para que dentro de esa otra cosa se puede tropezar con la verdad. Y hay muchas sectas. Entonces, ¿qué sucede? La característica principal de una secta es no aceptar doctrinas diferentes a las de ellos. Recuerde que hicimos un repaso de las 5 solas que nos hacen hermanos. Esta secta no se deja llevar por eso, porque los adventistas no solamente utilizan la Biblia, sino también utilizan la Biblia más se me olvidó el nombre del libro de ellos, cuya profeta es Elena de White. Es ese libro, A la perla de gran precio. Es la Biblia más eso. A ellos le dicen la profeta, a ella. Tiene el mismo nivel de importancia esa profeta que la Biblia. Entonces, lo mismo hicieron los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová crearon su propia Biblia desde 1916. La mayoría de los textos empezaron adulterándola. Primero le quitaron 9 textos, después 27 textos y ahora ya no sé por dónde van. Así hay hoy día muchas sectas todavía. Y de repente voy a tocar un poquito por donde no gusta, pero también en 1913 nació la secta de los Jesús solos. Y perdonen que diga que es una secta, porque las características de la Biblia roja los pone dentro de una secta. ¿Por qué? ¿Les suena esto? No participen de grupos de otra iglesia. ¿O les suena esto? Solo Jesús. Espérese, ahora yo le voy a preguntar algo. Búsqueme San Juan capítulo 8, busque San Juan capítulo 8. Para que usted se dé cuenta si es o no es secta. San Juan 8.
No es una cosa que se está inventando Tonino. No. No. Según la doctrina de ellos, es solamente Jesús. ¿Cierto? Capítulo 8, versículo 16. Léalo usted. Aguante ahí. ¿Quién está hablando ahí? ¿Qué dijo? Yo no soy solo. Pero ¿por qué? Espérate. La doctrina de ellos es que Jesús es solo. Pero el mismo Jesús está diciendo, yo no soy solo. Entonces, ¿a quién yo le tengo que creer? ¿A Jesús o a ellos? ¿Quieren más? Primera de Juan capítulo 2. Yo prefiero creerle a Jesús. Primera de Juan capítulo 2. Versículo, ya lo tenemos. No. Capítulo 2, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Léalo, tío. Ah, no, pero usted no lo buscó. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Qué dice? Ajá, ¿qué más? ¿Este es qué? ¿Este es qué? ¿El que qué? ¿Y a quién más? ¿Eso quién lo dijo? Ahora, ¿a quién yo le tengo que creer? ¿A Jesús o a la doctrina de tal iglesia? ¿Es cosa de Tonino? No. Usted lo está leyendo en su Biblia. El mismo Jesús dijo en Juan 8:16, no, yo no soy solo. Mi Padre y yo y mi Padre que me envió. Él mismo está diciendo, yo no soy solo. Ah, pero ellos dicen que sí, soy solo. Jesús solo. Entonces, otra cosa. Acabamos de leer en 1 de Juan capítulo 2, versículo 22, que ¿quién es el mentiroso? El anticristo. 2:22. El que niega al Padre y al Hijo. Ese es mentiroso y anticristo. Espera, a ver. Entonces, yo perdóneme, pero yo leyendo, estudiando esto, yo no puedo seguir creyendo en algo que me hace anticristo ni me hace mentiroso. Entonces, le he mencionado 3 sectas. Puedo seguir mencionándole más. Ya le mencioné los testigos de Jehová, le mencioné los adventistas. Ninguno de los dos creen que existe el infierno. Y Jesús habló más del infierno que del cielo. Entonces tú estás contradiciendo a Jesús. Tú le estás diciendo, yo sé más que tú, Jesús. Eso hacen los testigos de Jehová, eso hacen los adventistas. Los testigos de Jehová, mire la doctrina de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, si usted un día decide renunciar de los testigos de Jehová, su propia familia no le habla más. Locura. No le habla más, aunque sea su papá, su mamá, el que sea. No le habla más por ordenanza y estatuto de la doctrina testigo de Jehová. Lo otro, usted se puede estar muriendo desangrado. No le pueden transferir sangre. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Que no beba. Entonces, usted se da cuenta que surgen, sí han surgido muchos movimientos, denominaciones que dentro de las normas son sanas. Pero hay otras que no son sanas, que te extravían de la verdad, te sacan de la verdad de las escrituras. Porque podemos tener diferencias. De hecho, los mismos discípulos de Jesús, que fueron los apóstoles, ellos también tenían diferencias de opiniones.
Es que eso está dentro de lo normal. Porque como somos seres humanos, cada uno tiene una capacidad pensante diferente y vamos a tener interpretaciones diferentes, pero una sola es la verdad. Vamos a tener, usted quiere ver que en la iglesia primitiva, o es decir, en los primeros discípulos, los primeros apóstoles, tenían diferencias. Mira cómo dice en... la garganta no me está ayudando, yo no sé por qué. ¿Por qué será? Entonces, perdón, ¿qué era lo que estábamos? Bueno, sí, vamos a ver la diferencia que tenían los discípulos. Mire, Hechos 15, del versículo 1 en adelante. Lo voy a buscar yo, que estoy cerquita. Los discípulos también tenían diferencia. Los apóstoles. Otro puede buscar Gálatas 2. Mientras yo busco Hechos 15. Y otro puede buscar Primera de Corintios 3. No. Bueno, ahí hay más gente, pues. Gálatas 2. Leemos del 11 en adelante. Hechos 15 y 1 Corintios 3. Vamos a encontrarnos con tres escenarios diferentes en el que los discípulos pensaban diferente. ¿Quién tiene Hechos? Yo. Venga. Recuerda que no es tan diferente. Ajá. El problema de los judaizantes y reunión en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Cómo fue la discusión? Entre hermanos, apóstoles. Pablo y Bernabé con otro, y no, la discusión no fue pequeña, fue grande. O sea, ¿qué quiere decir eso? En el principio también había diferencias entre los cristianos. Gálatas 2. 2:11, sí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con la gente, con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ajá. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de él. ¿Por la qué? Por la hipocresía de Ahí ¿quién estaba hablando? Pablo está diciéndole a Pedro, deja la hipocresía. Tú estás comiendo con los gentiles, pero cuando vienen los de la circuncisión le dicen: no, yo no tengo nada que ver con la circuncisión, con los de la circuncisión. Estás siendo hipócrita. Y arrastraste a bastantes de los judíos también, y al propio Bernabé cayó en eso. Y tuvieron dice que lo confrontó cara a cara. una discusión O sea, y contienda. ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir esto? Que habían distintas formas de pensar que ponían al cristiano a discutir. Eso siempre ha existido. Mira, yo voy a leerle 1 Corintios 3 también. Voy a leer desde el 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: no, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento Lo había yo. ya. Entonces, pero hay gente que dice: no, yo prefiero escuchar a fulano, al dominicano, yo prefiero escuchar al puertorriqueño, yo prefiero... Espera. Ni el dominicano, ni Pablo, ni Apolo, el puertorriqueño, murió por usted. Nosotros no predicamos, el verdadero cristiano no predica denominación. El cristiano predica a Cristo.
que Cristo es el que salva. Así dice también en San Juan capítulo 2, cuando dice, y te acuerdas en número, diciéndole a la gente, no, yo estoy parafraseando, ¿se acuerdan en número que hubo una mortandad, que comenzaron las serpientes a picar al pueblo? ¿Y qué hizo Moisés? Siguió instrucciones de Dios, le dijo, levanta una serpiente con una asta bien alta, y el que mira la serpiente parará la mortandad. Entonces, así mismo dijo Jesús en San Juan 2. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea sea salvo. El que hay que levantar es a Jesús. El mismo Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Pero hoy día no es así. Tiene que crecer yo y mi denominación. Y Jesús abajo. Tienen que crecer la denominación. Mi denominación es la más grande en el mundo. No. El más grande es Jesús. Ese fue el que murió. La sangre de él fue la que me salvó. Entonces nosotros no podemos estar discutiendo o entrando en vanas discusiones por causa de denominaciones. Yo me voy con lo que dice la Biblia. Y, no, que mi pastor, que fulano, mengano me dijo que eso, yo le respeto. ¿Usted quiere creer eso? Listo, créalo usted. Pero yo me voy con lo que dice la Biblia. Esa no mancha, esa no miente, esa no engaña. Esa es la verdad. La palabra de Dios. La Biblia, la Escritura, es la palabra más profética, más segura que existe. Entonces, La verdad. ¿qué debemos creer? En ella hay libertad. Escritura, no denominación. No, porque yo soy del adventista, no, que yo soy de los bautistas, no, que yo soy pentecostal, no. Así empezó. Nos jalaban para un lado, nos jalaban. Así empezó. ¿Se acuerdan las